pero sí para la energía renovable no convencionales. ¿Por qué la palabra ion Porque acompaña al litio? porque son una manera específica de cómo se ocupó. Ion, ustedes saben, es un átomo cargado positivo o negativamente, ¿no? Ion es positivo o negativo. Yeah. Y Sony, seguramente algún encargado creativo, exactamente, creativo de Sony, que no debe saber nada, dijo, esta es la palabra que... Por lo tanto es litio, ¿no Y es? entró muy bien eso. Yeah. Ion La litio. base del litio. Claro, la base del litio. Y esto es un nombre de fantasía nomás Yeah. que Okay. le pusieron. Espero que entra bien. Es interesante esto para Chile, porque los automóviles de combustión interna ocupan 8 kilogramos de cobre, los híbridos 32 y los eléctricos 60 kilogramos de cobre fino, alambre de cobre. Entonces estas son los que hablan de encadenamientos productivos. Si nosotros, Chile, lo que debería hacer es incentivar la producción de autos eléctricos, y para eso debería hacer una alianza estratégica con Mitsubishi, con Toyota, con Tesla. ¿Por qué? Porque esos autos eléctricos van a requerir cobre, y entonces le podemos decir lo mismo, nosotros les proveemos el cobre Elaborado. fino elaborado. Además del litio. Exactamente, además del litio. Pero bueno, estas son cosas que se hablaron en la comisión. Entonces, y hubo acuerdos de corto plazo también, y aquí entramos ya en lo que decías tú de qué se está haciendo ahora de esta política. El acuerdo de corto plazo fue revisar los contratos vigentes el día de hoy, con ese acuerdo, entregándole al Estado un rol más activo y no hacer ampliación de autorizaciones, exploración y renovación futura en sus mismos términos actuales. Esto es lo que yo opino que no se cumplió, porque no se le entregó al Estado un rol más activo, ni con el contrato que se firmó con Albemarle, ni con Corfo. A pesar que en esta conferencia, nuestros amigos argentinos, que eran tipos muy progresistas y muy de soberanía nacional, decían, ojalá tuviéramos esos contratos nosotros, han sido muy buenos, de ese alto royalty que le pusieron todo. Claro, porque ellos están en esa situación, pero de desmedro completo. Pero aquí tendría que haber habido un rol más activo y podemos después discutir cómo son los contratos. Lo otro fue conformar un consejo directivo bajo la modalidad de comité Corfo que implemente estas políticas. Eso básicamente, que el manejo sustentable de los océanos. Pero este consejo directivo se formó, es una especie de empresa, eso es una diapositiva más loca, y que Codelco entra en la industria del litio, y Codelco creó una división litio y está explorando en Maricunga un salar que queda frente a Copiapó, y va a entrar en el negocio del litio, si es que no se arrepiente, porque hay grandes presiones de sectores de Codelco que no entran, pero presionados desde afuera. Dicen, ¿cómo Codelco? Si Codelco es de cobre, no de litio. Pero se olvidan que Codelco es el mayor productor de molibdeno del mundo, que sale como subproducto, y ahí sí que se quedan calladitos. Y Codelco explora uranio. O sea, esto es, no quieren que entre Codelco, las grandes corporaciones, solo por razones políticas. Saben que Codelco es empresa nacional y que es una manera en que Chile empieza a recuperar el litio. Ya. ¿Qué ocurre con esto? Codelco tiene un proyecto de exploración salar en Maricunga, ya lo dije. ¿Qué ocurre con esto? Se formó, ustedes pueden ver www.minerianometálica.cl. ¿Qué está haciendo este comité? Yo formo parte ahora de este comité. Los comités Corfo son como una empresa estatal, pueden ser muy grandes, muy chicos. Tiene un directorio, aquí el directorio de 13 personas, y tiene una gerencia y gente que trabaja. Este estaba formado por la gerencia, contratado un ingeniero en minas, contratado una doctora en asuntos ambientales, una abogada. Muy bien estaban dando, y nos reuníamos mensualmente, o cada 15 días a veces, dirigido por la ministra de Minería. Participa el
hombre de Corfo, la dirección de agua, etcétera, y dos representantes externos que eran un experto académico que me tocó estar a mí allí y un experto profesional. Salió el gobierno Piñera, no han citado nada. Y peor aún, salió esta noticia: Sichel barre con comité del litio Bachelet, busca evitar dobles funciones. Y la semana pasada echaron a la gerenta, a Lene Bensperger, que había postulado por alta dirección pública y que no tenía nada que ver con el gobierno Pinochet. ¿Por qué? Porque quieren desmantelar esto. Y de esto no ha salido noticia ni nadie ha comentado nada. Este comité era la protoempresa o el encargado de bajar esas políticas del litio y ya empezar a implementarlas. Bajo el paraguas de Corfo. Bajo el paraguas de Corfo. Ya hubo una discusión muy grande porque le pusieron Comité de Minería No Metálica. Tendría que haberse llamado Comité del Litio y Gobernanza de los Salares. Pero ahí el diablo metió la cola y le pusieron ese nombre ya para despistar. Y ahora lo quieren desmantelar. Eso es tremendo lo que está ocurriendo. Esto es un resumen de lo que les decía. Cómo implementar esta política del litio es así más o menos que lo veíamos algunos en el comité del litio. Una empresa estatal, que es la que es encargada de fiscalizar los contratos y producir también. Una superintendencia de salares, que es el encargado de la gobernanza de los salares, y un gran instituto de los salares, que es un órgano de Estado, como el Cochilco en el cobre, que es el encargado de hacer investigación básica aplicada a tecnología e innovación y alimentar a estos dos órganos. ¿Por qué? Porque esta gente que iba a necesitar, por ejemplo, líneas base de medio ambiente o situaciones, el modelo hidrogeológico, etc. Y tiene que tener gente de confianza con quien poder discutir eso. Aquí está eso. Y la empresa estatal también va a necesitar lo mismo. El símil de Codelco. Claro. Ese es más o menos la idea. Y de esa manera estaría volviendo el litio solares a control del Estado. Esto es, ¿quién podría estar en ese instituto? Yo, como estoy en la universidad, desarrollo un poco más esa parte y la voy a pasar más rápido. Creo yo que las universidades del Estado, que son socios naturales de Corfo, eso, la universidad podría alimentar ese instituto con proyectos y cosas, pero la universidad hace proyectos de 2 o 3 años, el instituto es una misión de largo plazo. Y los institutos del ser socio del Instituto del Estado, Sechense, Narcomín, DGA, Dirección Aduana y de las empresas del Estado. Entonces, lo que hay que crear es un sistema que el sistema de universidades del Estado, no solo universidades en red, sino que un sistema de universidades del Estado, y el litio y los salares verlo como un tema país, como son estos temas de envejecimiento, tema de salud, litio y solar un tema país. Por ejemplo, la Universidad de Antofagasta, que está en el Salar de Atacama, podría liderar esto con la Universidad de Atacama, que está en Maricunga y Pedernales, y la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, como universidades complejas, participar de eso, porque esto es un trabajo interdisciplinario, se necesitan abogados, metalurgistas, gente que trabaja en agua, etc. Y otras universidades del Estado, por supuesto, por ejemplo. ¿Cuáles son las necesidades que se requieren? Por ejemplo, la gobernanza, hay que tener gente que sepa recursos hídricos, hidrogeología, fisicoquímica salar, ecología y medio ambiente, asentamiento humano, comunidades, aspectos sociales, geografía económica, turismo, etc. Hay muchos aspectos de los salarios que hacen que tenga que tener la alimentación de los institutos y de las universidades. Y en la agregación de valor, ¿para qué decir? Pues un tema muy bien técnico, el uso de baterías de litio, sales fundidas, metalurgia, relaciones, nanotecnología, energía. Entonces es obvio que se requiere de la universidad. Y por lo tanto, a mi juicio, esto es una tarea urgente para las universidades estatales. Y hay que elaborar un programa de trabajo institucional en litio y salario. Empezar con una red, un centro, un instituto, no sé, consorcio de universidad del Estado. Esto cuando se lo presentamos al rector Vivaldi cuando iba de candidato, pero no sé si lo
considerar o no. Entonces, ¿qué se requiere para poner el litio solar en beneficio del país? Y con esto termino. A mi juicio, lo que se requiere es seguir la recomendación de la Comisión Nacional del Litio. Ahí hay una base grande. El libro. Que podrá complementarse, pero no hay para qué, a mi juicio, inventar más, porque en estas cosas pasa como eso de espada de Excalibur. Aquí hubo un tremendo esfuerzo, y que fue de consenso de distintos sectores, para hacer recomendaciones, y después cuando uno tiene la espada, después nadie la puede, tan grande queda que nadie la puede mover. Entonces esto quedó, y eso es lo que hay que sacar. Es decir, aquí hay un elemento, cuando uno dice, pero ¿qué hacer con el litio? Dicen los empresarios, este es todo un enredo, es una cosa muy compleja. No, aquí están los elementos básicos, y fue estudiado, y esto tiene anexo desde el punto de vista jurídico, qué hacer, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista técnico. Son todos los anexos para allá. Y además en la segunda página hay un Dropbox, donde pueden ver todas las presentaciones de la gente que fue allá. O sea, ahí está la información. Recuperar las faenas en el Salar de Atacama, principalmente de SQM. ¿Por qué? Porque yo empezaría con SQM, porque SQM ya es grotesco lo que hizo. Corrompió a un poder del Estado, y parece que a más de un poder del Estado. Por lo tanto, no es un socio digno, y ellos no tienen concesión plena, como lo del cobre y todo, que uno podría decir, oye, es complicado hacer eso. Ellos tienen un contrato de arrendamiento y de operaciones. Entonces uno le dice usted, el arrendatario, usted no cumplió con las normas que yo tenía, usted no es un buen arrendatario, vamos a terminar con eso. ¿Y ellos hasta cuándo lo tienen ese contrato? Ellos lo tenían hasta el 2022, pero Corfo, con Eduardo Vitrán, se lo alargaron. Y le agrandó la cantidad de Fíjense que aquí hay tres palabras: confiscar, expropiar, nacionalizar. Confiscar, esto un profesor de Derecho de la Universidad de Santiago, Roberto Mayorga, que fue ministro de Pinochet incluso, de Piñera en Filipinas, dice, aquí no hay que expropiar, hay que confiscar, porque lo que han hecho esta gente, esto es algo de interés nacional, no hay por qué compensarles nada. Expropiar, esto lo proponen dos abogados muy serios de quizás los mejores abogados de aspecto económico del país, que son Ramón Briones y Hernán Bocelán. Ellos dicen, aquí lo que hay que hacer es expropiar. Ningún problema. Y Ramón Briones, que fue cristiano un tiempo, yo le preguntaba, pero ¿y por qué eso los partidos otros más de izquierda no dicen? No sé. Yo lo digo porque no tengo ningún complejo, nunca he expropiado a nadie, pero jamás he visto una oportunidad más clara y razones más claras para expropiar. Los otros no querrán que los junten con esa palabra. Pero ahí se expropiarían los derechos, o sea, propiedad no tienen. contrato. Las faenas. Claro. Exacto, por eso. Si los galpones, todo. O sea, se dice, mire, esta empresa va a pasar a manos del Estado con los trabajadores, todo. Las instalaciones y las operaciones. Exactamente. Y con ese hecho, los derechos de agua, todo eso, quedan en manos del Estado. Eso es lo que se hace. Si es muy simple. No es como en la minería, que están los acuerdos internacionales, ni la concesión plena que hay que pagarles todo. Esa es la gracia del punto del litio, que también la gente lo enreda porque están interesados en el real. En este caso es muy claro. Yo he hablado con muchos, ahora hablé con un par de ingenieros ahí también de Codelco, o sea, de SQM, encantados de trabajar para el Estado, dicen. Porque para ellos sería un cambio, es como, ¿qué es lo que vemos en Codelco? De Codelco los mismos trabajadores se pasan a BHP, los mismos gerentes de aquí para allá, etc. El mismo estándar, es el mismo estándar estatal. Pero con eso podríamos negociar con estas empresas de automóviles u otros directamente. Nosotros los proveemos de litio a largo plazo, pero ustedes vienen a instalar sus operaciones acá. Y ahí podríamos aprender cómo se hacen los cátodos, cómo se hacen las baterías. Y eso es crear industrialización
de verdad. Pero según Vitrán, el riesgo era de que SQM ganaba el juicio. Si Corfo borraba el tema, SQM le ganaba el juicio. Bueno, ahí esos fueron los elementos que tiró para avalar el contrato. exacto. Yo ahí no soy especialista en eso, pero con todo respeto a los abogados de Corfo, que los conocí, y a los que contrató, yo le creo a Briones y Bocelán, con los cuales he hablado también. Ellos dicen que lo que había que hacer ahí, ir hasta el final, y después se hace un recurso para que pase a la justicia ordinaria. Y se lleva eso allí. Además que hay Y un que lo problema que dice ético Vitrán moral ahí. no era así. Ahora, curiosamente, Vitrán en Corfo, y yo se lo dije, contrataron abogados, todos en términos políticos de derecha. Contrató el que estaba litigando, Bulnes, exactamente, usted lo ha dicho, que fue el ministro de Educación de Piñera. ¿Qué convicción va a tener Bulnes para exigir? Si esto es el mundo al revés. Y ahí es un aspecto técnico de abogados, pero le pueden consultar a Briones y Bocelán, han escrito en el mostrador varias columnas. Ninguna columna ha sido no han tenido respuesta, ninguna. Claro, porque esta gente ante esa situación prefiere ignorarlo. Y crear la empresa nacional del litio. Actualmente hay una amplia discusión en el Congreso y mayoría de fuerzas políticas están de acuerdo en esto. Y con esto termino, hay una ley en el Congreso, hay varias leyes. Hay una ley que ha impulsado el movimiento Litio para Chile, con el apoyo de varios diputados, de crear una empresa nacional del litio. Eso requeriría crear una empresa requiere un calificado, porque de carácter constitucional, pero es interesante porque puede darse la discusión de qué ocurre con el litio. Yo creo que eso va a ayudar a poner en el tapete el asunto del litio. Nosotros tuvimos hace 3 semanas, casi un mes, en la Comisión de Constitución de la Cámara. Y pudimos hablar allí, y la Cámara, la Comisión de Constitución va a poner eso lo puso en tabla, y se vaya a llevar a discusión de sala, lo que es muy bueno, porque va a ser una discusión pública sobre este punto. Pero hay un método más fácil, por supuesto. Expropiar es un decreto presidencial, y esa empresa se puede hacer cargo Codelco, que ya es una empresa nacional. Y hay distintas iniciativas aquí. Y hay un movimiento muy interesante, que es este movimiento Litio para Chile, que es muy amplio, que está impulsando eso. Hay un litigio ahora en la justicia de los pueblos del Consejo Pueblo Atacameño por el acuerdo con SQM, en que no fueron consultados ellos, y por el convenio 169 deben ser consultados. Eso está en la Corte de Apelaciones. Estos días va a salir la resolución. Yo pienso que van a acoger la petición de los pueblos atacameños, y que ahí va a pararse este contrato con SQM, o por lo menos no se va a poder ejecutar, y va a volver el problema nuevamente. Bueno, lo dejo hasta ahí, y